11. Psicosis divina, psicosis política. Segundo intento de delimitar el totalitarismo. Razonad, pero obedeced. En su respuesta célebre a la pregunta, ¿qué es la ilustración?, Kant agrega a la divisa sapere aude, atrévete a razonar, un complemento inquietante al introducir una excisión en el corazón mismo de la ilustración. Razonad cuanto queráis y sobre los temas que os plazca, pero obedeced. En cuanto sujeto autónomo de la reflexión que se dirige a un público ilustrado, uno podría, entonces, razonar libremente, cuestionar a todas las autoridades, pero en cuanto, pieza de la maquinaria, del mecanismo social, uno estaría obligado a seguir sin reservas las órdenes de esas mismas autoridades. No hay dudas de que esta excisión fue propia del proyecto de la Ilustración como tal. Para convencerse basta recordar su punto de partida, el cogito cartesiano. La otra vertiente del procedimiento metódico y de la duda universal es la moral por provisión, la serie de máximas elaboradas por Descartes para arreglar la vida cotidiana durante el trabajo filosófico, la primera de las cuales ya nos impone obedecer a las leyes y a las costumbres de nuestro país, conservando constantemente la religión en la que, por gracia de Dios, hemos sido instruidos desde la infancia. Lo que en verdad está en juego en esta obediencia ciega es, por supuesto, permitir tomar distancia del contenido accidental, patológico, de las reglas de la vida social. Al aceptar sin cuestionamientos las reglas, uno experimenta, al mismo tiempo, su tonta inanidad, su estupidez insensata. La ley es la ley, al César lo que es del César, lo cual abre el espacio de la reflexión libre. Por consiguiente, lejos de ser un resabio de la época anterior a la Ilustración, la prohibición kantiana de preguntarse sobre el origen del poder legítimo, 7, es, antes bien, su otra vertiente necesaria. Como no reconocer, en esta maquinaria, a la que hay que obedecer, la problemática pascaliana del automatismo de la costumbre, o sea, del rito simbólico. Hay que seguir la costumbre solo porque es costumbre y no porque sea razonable o justa. Pascal, 2003. Párrafo 325. La autoridad de la ley es, pues, una autoridad sin verdad, pura apariencia que vale sin ser verdadera, que se basa únicamente en su propio acto de enunciación. Esta es la razón por la cual no hay que plantear la pregunta sobre los orígenes de la ley. Desde el momento en que la formulamos, ponemos ya en tela de juicio su autoridad. Buscamos razones para obedecer, en lugar de obedecer porque es la ley. La costumbre hace toda la equidad por la única razón de que ha sido recibida. Este es el fundamento místico de su autoridad. Quien la retrotrae a su principio, la aniquila. Pascal, 2003, 294. Y Pascal continúa radicalizando el alcance de esa costumbre en relación con la Ilustración. Es una ilusión de la Ilustración suponer que uno puede tomar una simple distancia exterior de la maquinaria, una distancia que nos permita salvaguardar el espacio libre de nuestra reflexión interior. El error consiste en no darse cuenta de que la interioridad de nuestro razonamiento depende ya, inadvertidamente, de la fuerza de la costumbre, de su letra muerta, insensata, en suma, de que el significante rija el campo del significado. La costumbre hace nuestras pruebas más fuertes y más crudas. Inclina al autómata que arrastra al espíritu sin que éste lo advierta, es ella la que hace tantos cristianos, la que hace a los turcos y a los paganos. Pascal, 2003, 252. Sin embargo, esta crítica anticipada de la Ilustración que encontramos en Pascal no llega a Kant. Solo corresponde a la figura precrítica de la Ilustración en la que la oposición entre el razonamiento libre y la maquinaria social coincide con la oposición entre la teoría y la práctica. En la teoría, puedes razonar todo lo que quieras, mientras que en la vida social debes obedecer. Con todo, Kant afirma la primacía de la razón práctica sobre la razón pura, lo que quiere decir que nuestra libertad interior está ya sometida a una ley mucho más cruel y pesada que las leyes sociales exteriores, está sometida al imperativo ético. La ley moral kantiana es también una ley necesaria que vale sin ser verdadera. Es la paradoja de un hecho trascendental, de un hecho dado cuya verdad teórica no puede ser demostrada, pero cuya validez debe suponerse de todas maneras,
a fin de que nuestra actividad pueda tener un sentido moral. Kant llevó, pues, hasta el concepto la excisión protestante entre la legalidad exterior y la moralidad interior, y lo hizo de manera de oponer el imperativo moral a las leyes sociales, patológicas, precisamente en el momento en que uno toma distancia del campo de la legalidad social, de las costumbres, en su forma dada en bruto, cae en el yugo de un amo mucho más inflexible. Como dice Kant, la ley moral es la ratio cognoscendi de nuestra libertad. Uno sabe que es libre porque es capaz de oponerse a los móviles, patológicos, de su actividad en nombre de la ley moral. Uno no escapa nunca al amo, el amo forma parte de la definición misma de la naturaleza humana. El hombre es un animal que, desde el momento en que vive en medio de otros individuos de su especie, tiene necesidad de un amo, la filosofía de L. Stoic. Podríamos oponer las leyes sociales a la ley moral destacando una serie de rasgos que las distinguen. Las leyes estructuran las condiciones de la realidad social. La ley anuncia lo real de un imperativo incondicional que no tiene en cuenta los límites de lo posible. Puedes porque debes. Las leyes pacifican, hacen posible la homeostasis de la cohabitación, mientras que la ley perturba, hace descarrilar permanentemente el equilibrio social. Las leyes prohíben, la ley inflige. Las leyes indican una presión exterior de la sociedad sobre el individuo, mientras que la ley es más bien estima lo que es, en nosotros más que nosotros mismos, un cuerpo extraño en el corazón mismo del sujeto. Aquí se hace evidente la insuficiencia de la versión corriente de la psicología social, según la cual la moralidad debería concebirse como una forma de la interiorización de la represión social. Por el contrario, la ley social misma es una manera de liberarse de la presión insoportable del imperativo moral por medio de su exteriorización. Una vez que la ley se ha exteriorizado, uno puede tomar distancia de ella. Su fuerza inquietante, perturbadora de nuestro equilibrio interior, se ha domesticado. Tenemos leyes para salvarnos del brete en que nos mete la ley y no para que sofrenen nuestro egoísmo ilimitado. La obscenidad de la forma. Ya es un lugar común de la teoría lacaniana reconocer en el imperativo kantiano el mandato obsceno del superyo. Pero ¿en qué consiste precisamente esa obscenidad? Habitualmente, se le reprocha a Kant su formalismo. La ley moral se reduce a una forma vacía que debe recibir todo su contenido efectivo del dominio patológico, de la experiencia. Se insiste en señalar la imposibilidad de alcanzar la forma pura de la ley, es decir, de excluir completamente el objeto patológico como móvil de nuestra actividad. Siempre hay un resto de la particularidad patológica que persiste, que mancha, que altera la forma pura de la ley, y el nombre lacaniano de ese resto sería el objeto a minúscula. Sin embargo, semejante crítica de Kant es exactamente lo contrario de la tesis lacaniana expuesta en Kant Conseil. Lejos de tal descripción de resto patológico, el objeto a minúscula, el plus de gozar, surge justamente en el punto en el que la ley se purifica de todo contenido patológico, de toda materia gozable, y deviene la forma vacía, del mismo modo que, en Marx, la plusvalía aparece como móvil de la producción en el momento en que el valor de intercambio universal borra el valor de uso particular, patológico. El objeto minúscula es la forma de la ley en la medida en que cumple la función de causa del deseo. Es la forma misma, el vacío que separa la forma del contenido cuando ésta fue puesta en la posición de móvil. Uno obra moralmente cuando el contenido que determina nuestra actividad llega a ser la forma misma. ¿Qué hay de obsceno en ello? Podría decirse que lo obsceno es precisamente el hecho de gozar en la forma misma, en lo que no debería ser más que la forma neutra, libre de todo goce. Tomemos el caso del edificio ideológico autoritario, del fascismo, que se sustenta en un imperativo puramente formal: uno debe obedecer porque debe hacerlo, sin plantearse la pregunta de las razones de esta obediencia. Dicho de otro modo, uno debe renunciar a todo gozar, debe sacrificarse sin tener el derecho a comprender el sentido de ese sacrificio. El sacrificio es en sí mismo su propio fin y ahí es precisamente donde la renuncia a gozar produce por sí misma cierto plus de gozar. El carácter intrínsecamente obsceno del fascismo estriba en que nos permite ver directamente la forma ideológica como su propio fin, es decir, como algo que, finalmente,
no sirve para nada. La definición lacaniana del goce allí, el goce en la forma surge directamente. Como ejemplo, basta con recordar la respuesta dada por Mussolini cuando se le preguntó cuál era el programa que impulsaba a los fascistas a querer gobernar Italia. Nuestro programa es muy simple: queremos gobernar Italia. Tal es la dimensión obscena del formalismo kantiano que surge en el fascismo. En esta cuestión, el formalismo kantiano se acerca a la actitud que se anuncia en la segunda máxima de la moral por previsión cartesiana, que nos ordena imitar a los viajeros que al encontrarse perdidos en un bosque, no deben vagar girando ora hacia un lado, ora hacia el otro ni, menos aún, quedarse detenidos en un lugar. Deben marchar siempre lo más derecho posible hacia un mismo lado y no cambiar la dirección por razones nimias, aun cuando tal vez, al comienzo, lo que los determinó a elegirla haya sido el azar, pues, por ese medio, aunque no lleguen precisamente a donde desean, al menos, finalmente, llegarán a alguna parte. Descartes, 1967, parte 3. En ese pasaje da la sensación de que Descartes mostrara las cartas del juego ideológico y nos permitiera ver su sinsentido radical. El objetivo, el sentido, no participa de ninguna manera. El fin verdadero de la ideología consiste en la actitud misma exigida por la ideología, en la consistencia de la forma ideológica, es decir, en el hecho de marchar siempre lo más derecho posible. Su contenido, las razones positivas a las que la ideología hace referencia para legitimar su exigencia de obedecer solo, están ahí para disimular ese hecho, vale decir, para cegarnos al plus de gozar propio de la forma como tal. Este es el lugar en el que habría que situar la experiencia ya mencionada de la estupidez bruta de la ley, de su forma dada insensata. El sinsentido que nos hace experimentar es el sinsentido del gozar mismo, el sinsentido del imperativo, goza, oculto en la forma ideológica. Lo que en verdad está en juego en esta experiencia no es, pues, liberarse de la particularidad patológica de la ley social. Lo verdaderamente insensato no es el contenido patológico de la ley, sino su forma misma tomada como su propio fin. Kant con Kafka. La dimensión fundamental del superyo es la de un imperativo imposible que culpabiliza al sujeto. El mandato superyoico no sabe de excusas. Ninguna invocación de nuestras capacidades limitadas puede exceptuarnos porque tú puedes, porque debes. Kant. Ya se ha invocado la versión negativa de este mandato, la paradoja ejemplificada por la prohibición del incesto. No debes porque no puedes. Interdicción superflua por cuanto alude a algo que ya se presenta en sí mismo como imposible. La referencia a las leyes objetivas del progreso histórico, mediante la cual la burocracia estalinista legitima su actividad, produce una nueva versión de esta paradoja. Debes porque es objetivamente necesario. La paradoja de un mandato que nos ordena aplicarnos con todas nuestras fuerzas a realizar un proceso ineluctable, que depende de una necesidad objetiva, que se efectúa independientemente de nuestra voluntad. Este imperativo categórico, estalinista, es tu deber realizar un proceso regido por leyes independientes de tu voluntad. Ha sido llevado al extremo al definir la libertad como la o necesidad comprendida, según él. Diccionario filosófico de Alemania del Este, la libertad consiste en que el sujeto quiera libremente lo que ha reconocido como necesario. Por lo tanto, quien paga por el cortocircuito totalitario es el sujeto. El caso puro de esto es el del acusado en los grandes procesos políticos, confrontado a una elección imposible. La confesión exigida de él está evidentemente en conflicto con la realidad de los hechos. El partido le exige que se declare culpable de falsas acusaciones. Ahora bien, esta exigencia del partido funciona como un imperativo superyoico, lo que quiere decir que constituye la realidad simbólica de los sujetos. Lacan insiste muchas veces en señalar ese vínculo entre el superyo y el llamado sentimiento de realidad. Cuando el sentimiento de extrañeza se instala en alguna parte, nunca está del lado del superyo, siempre es el yo el que ya no se encuentra. Lacan, 1981, 313. Parece claro que con ello Lacan está indicando la respuesta a la pregunta: ¿de dónde viene la confesión en los procesos estalinistas? Como no había para los acusados otra realidad,
fuera de la del superyo del partido, fuera de su imperativo obsceno y malvado, y como la única alternativa a este imperativo superyoico era el vacío de lo real abominable. La confesión exigida por el partido era la única manera que tenían los acusados de evitar la pérdida de realidad. Tomemos un ejemplo elemental: eres un traidor, has traicionado la causa del proletariado. Esta constatación de hecho funciona como un acto que, por su enunciación misma, proveniente del lugar del partido, excluye al destinatario de ese partido y lo convierte en un traidor. De esta manera, si insisto en la falsedad de la condena del partido, si digo, por ejemplo, que en verdad yo no soy un traidor, estoy obrando, en verdad contra el partido, me opongo efectivamente a su unidad. La única manera de afirmar en el nivel performativo, mediante mis actos, mi adhesión al partido es confesar que, precisamente mi exclusión, declarar que soy un traidor. La exigencia del partido, lo que se les demanda a los acusados en los procesos, es: si quieres ser un buen comunista, confiesa. Esta demanda divide literalmente al sujeto. Opera la división entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado. La única manera que tiene el comunista acusado de traición de afirmarse en el nivel del sujeto de enunciación, como un verdadero comunista, es pronunciar el enunciado: lo confieso, soy un traidor. El hecho fundamental del advenimiento del totalitarismo consistiría, pues, en que la ley social comienza a funcionar como superyo, ya no es la que prohíbe. Sobre el fondo de esta interdicción, obra, sustenta y garantiza el campo de la coexistencia de los sujetos, libres, burgueses y el de sus diversos placeres. Al volverse loca, la ley social comienza a ordenar directamente el goce, punto de mutación en el que la libertad de gozar permitida se invierte en un gozar obligatorio. El mandato superyoico sería pues un: debes gozar porque puedes gozar, lo cual es, conviene señalarlo, la manera más efectiva de bloquear al sujeto el acceso al goce. En la obra de Kafka encontramos una puesta en escena perfecta de la burocracia en la forma de una ley obscena, feroz, loca, una ley que inflige inmediatamente el goce, en suma, en la forma del superyo. Pertenezco a la justicia, dice el sacerdote. Por lo tanto, ¿cómo podría necesitarte? La justicia no quiere nada de ti. Te acoge cuando vienes y te deja cuando te marchas. ¿Cómo no reconocer, en estas frases con las cuales se termina la conversación ya evocada de K? Y el sacerdote en el capítulo 9 de El proceso, la neutralidad malhechora del superyo. ¿Y cómo no reconocer en la indiferencia de ese: no necesito nada de ti, una apelación a gozar no tanto oculta como simplemente no pronunciada? Es como si esta proposición estuviera suspendida delante del pensamiento principal, como las célebres frases interrumpidas del presidente Strebert, como si faltara el imperativo positivo, que se desprende de la primera parte, negativa. Su forma completada sería pues: la justicia no quiera nada de ti, goza. Y verdaderamente, ya desde el punto de partida de las dos grandes novelas de Kafka, El proceso y El castillo. En la apelación de una instancia superior al sujeto, la ley, el conde, no estamos ante una ley idéntica a la siguiente: ordenaría, goza, de modo que el sujeto solamente podría responder: oigo, respuesta en la que el goce ya no estaría sino subentendido. Lacan, 1966, 821. El malentendido, la confusión del sujeto ante esta instancia, no se debe precisamente al hecho de que se equivoca en cuanto al imperativo del goce que resuena y transpira por todos los poros de esta superficie neutra. En toda la obra de Kafka aparecen testimonios de esta dimensión loca, obscena, de la ley. Para atenernos al proceso, cuando en la sala de audiencia vacía, en la escena de los interrogatorios nocturnos, K echa una ojeada a los voluminosos libros de los jueces, descubre, ya en el primer libro, un grabado indecente. Un hombre y una mujer desnudos sentados en un sofá. La intención del grabador era visiblemente obscena. Esto no es otra cosa que el superyo, una indiferencia solemne atravesada de parte a parte por comentarios picantes. Lo mismo puede observarse en El castillo.
El agrimensor K se esfuerza desesperadamente por entrar en contacto telefónico con el castillo. Cuando consigue interceptar por trocitos la red del castillo, del otro lado de la línea solo puede entender un murmullo obsceno, indistinto, no resulta sorprendente, pues, la reacción del maestro a quien K le pide información sobre el castillo, incómodo, hace un gesto con la cabeza hacia los alumnos presentes y dice en voz baja y en francés, Preñez garde à ce qu'il y a la des enfants innocents. Tenga cuidado, que allí hay niños inocentes. Reconocer y ver en qué medida está presente en estos textos la dimensión de la ley como imperativo superyoico. De goce es una lectura que vuelve caduca la idea de Kafka, escritor de la ausencia, la interpretación según la cual la instancia inaccesible, trascendente, el castillo, el tribunal, representa la falta, la ausencia como tal. En esta perspectiva, el secreto de Kafka sería que, en el corazón de la maquinaria burocrática solo hay un vacío, la nada, la burocracia. Sería una máquina loca que marcha por sí sola. Ahora bien, semejante lectura pasa completamente por alto que esa ausencia, ese lugar vacío, está siempre ya ocupado por una presencia inerte, obscena, sucia, repulsiva. En el proceso, el tribunal está muy presente en la figura de los jueces obscenos que, durante los interrogatorios nocturnos, hojean libros pornográficos, en el castillo. Está muy presente en la figura de los funcionarios subalternos lascivos y corruptos. En Kafka, la fórmula del Dios ausente permanece nula y sin valor. El problema es, por el contrario, que en ese universo, Dios está demasiado presente y de una forma que, por supuesto, no es en modo alguno reconfortante. La forma de los fenómenos obscenos, repugnantes. El universo de Kafka es un mundo en el que Dios, quien hasta ese momento se había mantenido a una distancia tranquilizadora, se ha acercado demasiado a nosotros. La tesis de los exegetas, según la cual el universo de Kafka sería un universo de angustia, debe interpretarse teniendo presente la definición lacaniana de la angustia. Uno está demasiado cerca de Das Ding. He aquí la lección teológica de Kafka: el Dios loco, obsceno, el ser supremo en maldad, Lacan, 1966, 773. Es exactamente el mismo que el Dios entendido como bien supremo. La única diferencia es que uno se ha acercado demasiado a él. Esta es la razón por la cual la burocracia está más cerca de la naturaleza humana original que cualquier otra institución social. Carta de Kafka a Oscar Baum, junio de 1922. Que es esta naturaleza humana original, sino el hecho de que el hombre es, desde el comienzo, un parletre, y que es el superyo, modo de funcionamiento del saber burocrático, sino, para retomar la expresión de Jack Alain Miller, aquello que presentifica, bajo la forma pura, el significante como causa de la división del sujeto, es decir, la intervención del orden significante en su aspecto desregulador, insensato. La ley es la ley. El totalitarismo se sustenta, pues, en este último recurso inexplicado, inexplicable, de donde pende la existencia de la ley. La cosa dura que encontramos en la experiencia analítica es que existe una ley, que hay ley. Y esto es precisamente lo que no puede expresarse completamente en el discurso de la ley. Es este último término lo que explica que hay una ley, Lacan, 1978, 157. Si el espíritu es el amor y la letra es la ley, debemos llegar a la conclusión de que hay que invertir la célebre proposición de Duhamel. El único amor verdadero es el que está basado en la autoridad de la ley y precisamente de una ley irreducible, y constitutivamente, incomprendida, traumática, la ley de un automatismo ciego. Este es el escándalo pascaliano, lo más interior de todo, el sentimiento de la fe, más profundo y más constante que cualquier demostración argumentativa, se apoya en la exterioridad de la letra muerta, en la sumisión a una costumbre incomprendida. La creencia es, en el fondo, una cuestión que depende de un autómata que arrastra al espíritu sin que éste lo advierta. Uno trata de salvar este abismo de la costumbre como fundamento místico de la ley mediante la vivencia ideológica imaginaria del sentido de la ley, la
racionalización ulterior de su autoridad en virtud de su justicia, su bondad, su utilidad. Otros tantos intentos de llenar el vacío insoportable del significante sin significado, de suplirlo por un significado pleno que garantice la verdad de la ley. Sería, pues, bueno que se obedecieran las leyes y las costumbres porque son leyes, pero el pueblo no es susceptible a esta doctrina, y, así como cree que la verdad se puede encontrar y que está en las leyes y las costumbres, también cree en ellas y toma su antigüedad como una prueba de su verdad, y no únicamente de su autoridad sin verdad. Pascal, 2003, 325. Encontramos casi la misma formulación en el proceso, de Kafka, hacia el final de la entrevista de K. Y el sacerdote. No comparto esa opinión, dice K, sacudiendo la cabeza. Pues si uno la adopta, debe creer todo lo que dice el guardián. Y eso no es posible, tú mismo has expuesto largamente las razones de ello. No, dice el sacerdote, uno no está obligado a creer que todo lo que él dice es verdadero, basta que se lo estime necesario. Triste opinión, replica K, elevaría la mentira a la altura de una regla del mundo. Se trata pues de la necesidad, autoridad, sin verdad de la ley. El hecho de que el pueblo crea que la verdad está en las leyes y costumbres, de que tome su antigüedad como una prueba de su verdad, y no únicamente de su autoridad sin verdad, describe precisamente el efecto de la ceguera imaginaria a lo dado insensato y traumático, en suma, a lo real de la ley. Por consiguiente, si la costumbre anuncia el automatismo de una ley ciega e incomprendida, ¿por qué no identificarla directamente con la ley? ¿Por qué no reducirla a una forma de aparición imaginaria de la ley? En todo edificio ideológico hay un punto paradójico que nos obliga a distinguirlas: el mérito de las obras teatrales didácticas, de Brecht es ponerlo de manifiesto. El problema fundamental que ponen en escena estas obras es el del Einverständnis, el consentimiento, el acuerdo del sujeto con la necesidad impuesta por la comunidad. En general, se trata de sacrificar la propia vida. Como lo explica en términos claros el maestro al niño, en Der Hasager, el que dice sí. Es costumbre preguntarle a la víctima si consiente en que se la lance al precipicio, pero la costumbre también quiere que, después de una breve reflexión, la víctima responda sí. El pacto que une a la comunidad y al sujeto es profundamente asimétrico. Llegados a cierto punto, la primera le dice al segundo: te doy la libertad de elegir, con la única condición de que elijas bien. La paradoja de la servidumbre voluntaria se funda en este cortocircuito constitutivo de todo campo ideológico. Tarde o temprano, uno llega al punto en que el sujeto debe confrontarse a tal elección imposible. Puede elegir libremente entre estar a favor o en contra, pero en cuanto decide mal, en cuando se decide por estar en contra, pierde la libertad de elección. Dicho de otra manera, el campo de los mandatos ideológicos incluye necesariamente el punto paradójico de la buena conducta, en el cual la orden se presenta como cortesía, como amabilidad, como respeto por la etiqueta. Recientemente, en Yugoslavia, un estudiante que estaba cumpliendo su servicio militar se negó a firmar el juramento que lo comprometía a defender la patria hasta con su propia vida. El motivo de su negativa, insistió, era que un juramento corresponde a una decisión libre, pero que si un funcionario cualquiera le ordenaba formalmente que firmara, estaba dispuesto a hacerlo de inmediato. Los oficiales a cargo le explicaron que no podían darle semejante orden porque el juramento corresponde a la libre decisión, pero que, si no firmaba, sería condenado y enviado a prisión. El caso prosiguió hasta llegar al tribunal, donde el estudiante logró lo que se había propuesto, pues obtuvo un fallo en que se le ordenaba formalmente firmar el juramento, un fallo imposible, ya que ordenaba la elección libre. No es casual que esta paradoja haya aparecido a propósito del juramento militar. Surge necesariamente en las situaciones en las que el sujeto debe afirmar su pertenencia, su adhesión profunda a la comunidad. En última instancia, se trata de un gesto formal por el cual el sujeto debe elegir libremente la comunidad de la que ya siempre ha formado parte. La elección forzada. ¿Dónde,
En la filosofía, encontramos articulada por primera vez esta paradoja de la elección forzada. Ya está presente en el viejo Kant, quien entendió la elección del mal como un acto trascendental a priori. De esta manera, intentaba dar cuenta del sentimiento común ante una persona mala. Uno tiene la impresión de que su maldad no depende sencillamente de las circunstancias, sino que está inscrita en su carácter fundamental, que forma parte de su naturaleza eterna. La maldad parece ser algo dado inmutable e irrevocable que la persona en cuestión no puede cambiar, no puede transgredir en virtud de su ulterior desarrollo moral. Ahora bien, uno tiene la impresión, a primera vista contradictoria, de que la persona mala es completamente responsable de su maldad, aunque al mismo tiempo esa maldad corresponda a su naturaleza siempre ya dada, ser malo. No es lo mismo que ser estúpido, irritable o alguna otra variante relevante de la naturaleza psíquica. El mal se siente siempre como algo que proviene de una elección, de una decisión libre de la que el sujeto es por entero responsable. ¿Cómo resolver esta contradicción entre el carácter natural, dado y el carácter libre del ser humano? La solución de Kant es entender la elección del mal, la decisión a favor del mal, como un acto trascendental, atemporal. A priori, una decisión que nunca tuvo lugar en el tiempo pero que constituye, de todos modos, el marco mismo del desarrollo, de la actividad práctica de la persona en cuestión. En su escrito sobre la libertad, ese apogeo del idealismo alemán, según las palabras de Heidegger, Schelling radicaliza la teoría kantiana al introducir en ella la disyunción radical entre la libertad, es decir, la elección libre, y la conciencia. La elección atemporal mediante la cual el sujeto decide ser bueno o ser malo es una elección inconsciente. ¿Cómo no evocar aquí la proposición freudiana del carácter atemporal del inconsciente? Resumamos el camino de la reflexión schellingiana. La libertad se presenta como causa del mal, es decir, que el mal es el resultado, el producto, de una elección libre del sujeto, de su decisión por el mal. Pero, si la libertad es la causa del mal, ¿cómo explicar los males, físicos y morales, que parecen no depender de nuestra voluntad consciente? La única solución posible es alegar una elección fundamental, previa a nuestras elecciones conscientes, por lo tanto, una elección inconsciente. Esta solución de Schelling va sobre todo en contra del idealismo subjetivo de Fichte, quien redujo la actividad libre a la de la reflexión de la conciencia de sí. Schelling argumenta a partir de una observación psicológica bastante común. A veces nos sentimos responsables aún en ausencia de toda voluntad determinada o nos sentimos pecadores sin haber pecado efectivamente, culpables sin haber cometido ningún acto que lo justifique. En psicoanálisis, ese sentimiento es bien conocido y se lo llama la culpa irracional, excesiva. Culpa a primera vista, inexplicable, que oculta un deseo inconsciente. Y Schelling continúa interpretando este sentimiento en el mismo sentido, la culpa irracional da testimonio de una elección inconsciente, de una decisión inconsciente a favor del mal. Es como si hubiéramos hecho nuestra apuesta antes de despertar a la conciencia. El recuerdo de haber cometido una falta induce una reminiscencia que revela un querer malvado, una elección del mal anterior a nuestros actos reflexivos. La libertad humana, consciente de un mundo donde ya están presentes el desorden y el sufrimiento, no puede interrogarse sobre su culpa sin confesarse ligada a su propia elección fundamental, inconsciente, del mal. Lo esencial de la argumentación de Schelling aparece resumido en este bello pasaje. Como lo hemos mostrado, el hombre es, en la creación originaria, la esencia no decidida, lo que puede presentarse de manera mítica como un estado, que precedió esta vida. De la inocencia y de la felicidad primitiva, él solo puede decidirse. Pero esta decisión no puede caer en el tiempo. Cae fuera de todo tiempo y coincide por ello mismo con la primera creación. El acto por el cual su vida queda determinada en el tiempo no corresponde en sí mismo al tiempo, sino a la eternidad. Además, precede la vida, no según el tiempo sino a través del tiempo, no capturado por él, como un acto eterno según la naturaleza. Por él, la vida del hombre se remonta hasta el comienzo de la creación. Por eso mismo está fuera de lo que es creado, libre, y el mismo comienzo eterno.
Por incomprensible que pueda parecer esta idea a la manera habitual de pensar, hay sin embargo en todo hombre un sentimiento que está en armonía con ella, el sentimiento de haber sido ya desde toda la eternidad lo que es, y de ningún modo haber llegado a ser solamente en el transcurso de su tiempo. De ahí, no obstante, la innegable necesidad de todas las acciones, y aunque cada uno, si se observa detenidamente, deba confesarse que no es bueno o malo por casualidad ni voluntariamente que, por ejemplo, el que comete un acto malo no se sienta obligado a hacerlo, porque la obligación solo puede sentirse en el devenir, no en el ser, sino que realiza esas acciones con voluntad, no contra su voluntad. Que Judas haya sido traidor a Cristo es algo que ni él mismo ni ninguna otra criatura habría podido cambiar. Sin embargo, no traiciona a Cristo presionado por ninguna obligación sino voluntariamente y con plena libertad. En la conciencia, en la medida en que es una simple autocomprensión y no es más que un ideal, este acto libre que deviene necesidad no puede por cierto sobrevenir, pues la precede, como precede a la esencia, pues Él es el que la hace, pero por eso mismo, no es sin embargo un acto del que no le haya quedado al hombre absolutamente ninguna conciencia, pues aquel que dice, como si quisiera exculparse por un acto injusto, así me hicieron. A pesar de todo es consciente de que es como es por su propia culpa, aunque también le está justificado decir que no le fue posible actuar de otra manera. Con cuánta frecuencia sucede que ya en su infancia, cuando desde un punto de vista empírico a duras penas podríamos atribuirle libertad y discernimiento, un hombre da muestras de una disposición de este tipo al mal, haciendo así posible que podamos predecir con seguridad que no cederá a ninguna disciplina ni enseñanza. Es decir, que cuando él madure, esta disposición dará efectivamente los malos frutos que percibimos en sus semillas, y aún así, nadie duda de la responsabilidad que tiene, todos están convencidos de que es culpable como si todos sus actos individuales dependieran de él. Este juicio universal sobre una disposición al mal que no es consciente y que es hasta irresistible, un juicio que convierta a aquella en un acto de libertad, apunta en dirección a un acto y, en consecuencia, a una vida anterior a esta vida, Schelling, 1977. 132 a 134. Debemos agregar que esta determinación schellingiana de la elección originaria corresponde perfectamente al concepto lacaniano de lo real entendido como una construcción, como un acto que, no habiendo ocurrido nunca en la realidad, debe, sin embargo, suponerse para poder dar cuenta del estado actual de cosas. Desde aquí podemos retornar a nuestro infortunado estudiante. Su conflicto insoluble es justamente el del acto libre de Schelling. Aunque en la realidad de su vida temporal, nunca eligió deliberadamente la patria, se lo ha tratado como si él ya se hubiera decidido y hubiera tomado esa obligación, es decir, como si, en un acto atemporal, eternamente pasado, él hubiera elegido ya lo que, desde el comienzo, le ha sido impuesto, su pertenencia a esa patria. Esta paradoja de la elección forzada en la que el sujeto elige, en un acto real, supuesto previamente, construido retroactivamente, lo que en realidad se le impone, esa paradoja, pues, del sujeto que supuestamente elige, es constituyente del sujeto del significante en cuanto sometido al otro de la comunidad. Es por ello que los oficiales, perplejos, tenían razón para tratar al estudiante como si estuviera loco. No tiene nada de loco quien se siente atrapado en la paradoja de la elección forzada. Loco es, por el contrario, el que actúa como si estuviera ante la posibilidad de hacer una elección libre, como si pudiera decidirse libremente, olvidando las consecuencias radicales implicadas por su condición de sujeto. Aquí tenemos una variación de aquello de que no hay otro del otro, no hay elección de la elección. El campo de la elección contiene siempre una elección forzada. Si, en este punto, uno hace la elección equivocada, pierde la libertad de la elección misma. Y el lugar del sujeto en cuanto sujeto barrado es precisamente el lugar vacío imposible de esa falsa elección. El sujeto es como el resultado retroactivo de su propia elección. La paradoja de Munchausen que se eleva tirándose de los pelos se inscribe en su condición misma. La prehistoria divina. La teoría de Schelling del mal originario, inscrito en el carácter eterno del sujeto y,
como tal, independiente de las circunstancias contingentes, no es sin embargo solamente la radicalización de Kant. La originalidad de Schelling consiste en dar un paso impensable para Kant, para quien la noción de lo absoluto, de Dios, siempre fue simplemente la del bien supremo, de la perfección sin ninguna falta. En efecto, Schelling funda la posibilidad de ese mal originario, humano, elegido por un acto atemporal, en una falta del otro, lo absoluto mismo, en una fisura en el corazón de Dios. La fisura entre el Dios efectivo, existente, realizado en el logos y el fundamento, grund, opaco, sombrío, impenetrable, lo real, das real, de Dios, entendido como eso que, en Dios mismo, no es todavía Dios, como su pulsión, das Trieb, ciega. En el comienzo, no en el comienzo de los tiempos, en el comienzo temporal que coincide con el nacimiento del Hijo, de la palabra divina, sino en el comienzo absoluto, en el punto cero de su prehistoria. Dios es la indiferencia absoluta, un querer que no quiere nada, el reino de la calma y de la beatitud, el goce femenino puro, un todo ilimitado, no totalizado, el último estadio del éxtasis místico, la expansión pura en el vacío sin consistencia. Sin fundamento, por consiguiente, en el sentido propio, el abismo, un grón. La prehistoria divina comienza con una primera contracción, su submención, con su estrechamiento. De esta manera, Dios se da un fundamento sólido, denso, la consistencia de lo uno, se constituye como algo que está, como un sujeto. Esta contracción es el acto supremo del egoísmo divino, es lo contrario mismo del amor, de la calma pacificadora, un repliegue sobre sí mismo, un furor destructivo que aniquila todo lo que va en contra de lo uno divino. Este es el destino de toda vida, que aspire primero a limitarse, a pasar de lo ancho a lo estrecho para hacerse asible, luego, una vez que se ha estrechado y se ha probado, que aspire de nuevo a la amplitud, que quiera retornar a la nada apacible donde estaba antes. Schelling, 1946, 34. Toda la vida divina anterior al nacimiento del Hijo, antes de la entrada de la palabra, se resume en esta pulsación entre la nada de la expansión sin límites y la fuerza contraria, contractiva, de reducirse, de replegarse sobre sí mismo. En su curso de 1986 a 1987, Jacqueline Miller desarrolló la tesis de que la división primera de lo uno del goce puro en los neoplatónicos es, en matemas lacanianos, la DFIA. La división primera de lo un grun divino en contracción y en expansión de Schelling no es también la división en F del goce fálico y en A de la expansión, de la dispersión ilimitada. Es ya este término de contracción mismo el que, por su ambigüedad, recuerda a la enfermedad. El querer puro divino contrae la gravedad, el fundamento, su consistencia sólida y densa. Las contrae como se contrae una locura, una enfermedad divina. Y el nacimiento del Hijo es el hallazgo de la palabra por la cual se resuelve este antagonismo insoportable. El tiempo comienza por el advenimiento de la palabra. El logos opera la separación entre el presente y el pasado, empuja hacia el pasado la prehistoria sombría de la furia, de la locura divina, ese torbellino, primitivo, horrible, de las pulsiones divinas. El logos, la palabra del Hijo, se identifica aquí con la luz divina que, por su efusión, deja que las cosas sean, les otorga su ser. La eclosión de la palabra debería entenderse, pues, en el sentido de la afirmación primaria, la Bejaun freudiana como opuesta a la Berer-Form, que no es otra cosa que la condición primordial para que algo se ofrezca a la revelación del ser, para emplear el lenguaje de Heidegger, se lo deje ser, Lacan, 1966, 388. Por lo tanto, podríamos decir que esta Bejaun forcluye el antagonismo insoportable de la locura divina, rechazándolo hacia el pasado de lo real imposible, excluido por la simbolización. Lacan mismo destaca que el movimiento de la simbolización, de la realización en lo simbólico, siempre implica cierto rechazo del mundo de las sombras, de lo no realizado. Lacan, 1975, 216, o, para decirlo con Schelling, el advenimiento de la palabra, el nacimiento del Hijo, implica siempre como su reverso el rechazo, la expulsión en el pasado del torbellino primitivo de las pulsiones divinas.
Aquí debemos insistir en el aspecto pacificador, liberador, del advenimiento de la palabra. La entrada en juego de lo simbólico, de la diferencia, es un alivio, la liberación de un dolor infinito, de un antagonismo insoportable. La vida divina antes del nacimiento del Hijo es una tensión que llega hasta la locura. Este es, para expresarlo en términos analíticos, un mundo sin la apertura, sin la eclosión simbólica, un mundo cerrado sin la distancia, un mundo en el que el Dios real, en su terrible soledad, siempre está siendo nuevamente sofocado por su propia cólera, dicho de otro modo, un mundo propiamente psicótico. En ese nivel, ya no hay diferencia propiamente dicha, lo cual implicaría ya una oposición, una articulación simbólica, sino solamente el latir, la palpitación pulsional entre la nada y lo uno, entre la expansión y la contracción. Schelling da aquí un giro particular a la fórmula panteísta del Dios entendido como lo uno todo, desplaza el acento a su lado, nocturno, generalmente desconocido, tanto por sus partidarios como por sus adversarios. La mayoría de quienes parlotean sobre lo uno todo solo ven en esa figura el todo, que exista allí lo uno, un sujeto, es algo que aún ni siquiera han notado. Lo uno es precisamente la terrible soledad, el autismo, del goce divino antes de la creación del mundo. Podría arriesgarse la tesis de que antes de la creación del mundo, es decir, antes del nacimiento del Hijo, Dios es un maníaco depresivo, atrapado en la pulsación sin salida, sin ninguna apertura, en esta oscilación entre la nada de un impulso vital vacío que se dispersa y la ira destructora, correlativa del sentimiento bien conocido del fin del mundo, del derrumbe del universo. Y el nacimiento del Hijo, la eclosión de la palabra, la creación del mundo poseen aquí justamente un valor terapéutico. Dios domina su antagonismo interior, su tensión, su bloqueo, mediante la exteriorización del conflicto, volviéndose hacia afuera, canalizando su energía pulsional hacia lo que se llama un objetivo creativo. En ese caso, la respuesta schellingiana a la pregunta de por qué Dios creó el mundo sería, para salvarse de su propia locura por medio de una terapia creativa. Hay que admitir, pues, en la vida divina, un momento de ceguera y de locura, Marquette, 1973, 500, un momento que es absolutamente necesario para que Dios adquiera la consistencia de lo uno, de un sujeto, para que no se pierda en la nada de la expansión ilimitada. ¿En qué sentido la locura es inherente a la vida divina? En el sentido de que ese proceso de la historia divina es un proceso en el que Dios mismo se había embarcado, a su propio riesgo, si se nos permite decirlo así, Marquette, 1973, 542, por consiguiente, para decirlo de una manera más contemporánea, en el sentido de que Dios no ocupa una posición de metalenguaje. Y todo el desarrollo ulterior de Schelling hacia la filosofía de la revelación no es más que un intento desesperado de salirse de esta dificultad, de evitar ese riesgo de la locura divina, postulando que Dios posee de antemano su propio ser. Dios se presenta como ser supremo cuya existencia es necesaria, condición sine qua non de su libertad de creador. De este modo, queda abolido el cortocircuito de la locura divina. Uno tiene, de un lado, la persona divina, el Dios necesariamente existente y poseedor de su fuerza creadora, un Dios que se mantiene protegido de los riesgos de la creación, y por el otro lado, la materia amorfa que espera la intervención de la fuerza formativa divina. Dios está así, en sentido estricto, fuera de la historia, se mantiene apartado, en un lugar seguro desde donde puede intervenir en forma de revelación. ¿Qué interés tiene hoy esta narración mítica de la prehistoria divina? A primera vista, ese vínculo entre el mal y la locura corresponde a una problemática precientífica, la que considera la locura como indicador de una corrupción moral. No obstante, si leemos estos textos de Schelling retroactivamente, a partir del retorno a Freud lacaniano, no podemos dejar de reconocer la formulación precursora de la tesis fundamental lacaniana según la cual la locura se sustenta en una libertad, en una elección originaria. Lejos de ser un insulto, para la libertad, la locura es su compañera más fiel, sigue su movimiento como una sombra,
y el ser del hombre no solo no puede ser comprendido sin la locura, sino que no sería el ser del hombre si no llevara en sí la locura como límite de su libertad. Lacan, 1966, 176. En otras palabras, no anuncies Schelling, más allá de toda lectura oscurantista jungiana, el no hay clínica sin ética lacaniano